Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículos 18 al 21. La segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículos 18 al 21. Vamos a hacerlo de manera antifonal, queridos hermanos. Para eso quiero pedirles que su servidor va a leer el versículo 18, la congregación leerá el versículo 19, posteriormente vamos intercalando y el versículo número 21 lo leemos todos juntos al unísono. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de nuestro Señor. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Todos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Hermanos, hoy está con nosotros el pastor Eleazar Cipriano, bien conocido de todos, presidente de la Asociación Azteca. ¿Cuántos le damos la bienvenida? Bienvenido, pastor, a la Iglesia Central. Él es el responsable de presentar hoy la palabra del Señor y además de introducir a una persona muy especial también esta mañana. Bienvenido, pastor. Gracias. Gracias, pastor Pantoja. Hermanos, feliz sábado para todos. Y a todos los hermanos que nos siguen en la internet, feliz sábado también. Que Dios ponga su sello en cada uno de nuestras mentes. Su Santo Espíritu, por supuesto, nos ilumine en este día, en este momento, para que al abrir el libro santo entendamos lo que Dios quiere que entendamos y hagamos. Como ustedes ven, está frente a nosotros una persona muy distinguida, pero antes quisiera presentarles a los que están en la plataforma. No es necesario presentar al doctor Lucio, él es el primer anciano de esta iglesia. Le sigue mi hermano David, hermano Sabino. Qué bueno que está con nosotros, hermano Sabino. Vamos a presentar también al Obed Lucio. ¿Cuántos lo conocen? Casi no lo conocen, ¿verdad? Bueno, el que hizo la presentación, el pastor Pantoja. Pero ahí a su lado está el pastor Abraham Medina Vázquez. ¿Por qué no se coloca, pastor? Véngase tantito con nosotros. El pastor Abraham Medina Vázquez, él es hijo de esta asociación azteca del distrito de Catepec. Solo que al terminar su licenciatura lo llamaron a la emisión del Valle. Estuvo pastoreando en Santana, la iglesia de Santana. Ahora estaba pastoreando la iglesia de Jalpa de los Baños. Cuando tuvimos bien mandarle el llamado y él aceptó gustosamente. Muy difícil que un pastor, director de distrito, acepte ser pastor asociado de la iglesia central. Pero él, siendo pastor de distrito, dijo: pastor, si Dios nos llama, estamos listos para servirle. Así que ya ustedes saben, ¿verdad? El pastor Aarón García, él fue llamado también ahora a la Asociación del Valle y precisamente está en Jalpa de los Baños, donde el pastor sale.
El pastor había sido asignado a Arcelia Guerrero como pastor, pero le dije al pastor Armenta, le dije, bueno, le digo, tú vas a presentarlo en Arcelia, pero nosotros lo presentaremos en la iglesia central. Así que así está con ustedes. De aquí en adelante, él será el pastor asociado de esta iglesia central. Pastor, que Dios lo bendiga, que Dios lo dirija. Yo creo que es un gran desafío y un lindo reto, ¿verdad? Por supuesto. Muchas gracias, Pastor Cipriano. Gracias, Pastor Pantoja. Me siento muy feliz de estar con ustedes en esta gran iglesia, su grandeza en todos los sentidos. Quisiera también decir que en esta mañana, casi tarde, me acompañan algunos familiares que también están aquí. Está mi esposa Leslie, mi suegro, mi cuñada, y tal vez por ahí algunos más que al escuchar que veníamos para acá dijeron que iban a venir, así que no los he visto, pero muchas gracias por acompañarme. Ellos están sentados ahí en ese lado, si pueden alzar la mano para conocerles. Ahí está mi esposa. Y me siento muy contentos, hermanos, y la misión que nosotros tenemos es la que preparar un pueblo, apercibir un pueblo para el cierre del tiempo de la gracia y por ende para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos que esa misión pueda cumplirse aquí en esta iglesia y que con humildad podamos trabajar para dar gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, por estar acá, tener esta recepción, y esperamos cumplir con todos los requisitos, con todas las expectativas, y vamos a trabajar juntos de la mano para lograr este objetivo común. Gracias, pastor. Gracias. ¿Cuánto le damos la bienvenida al pastor Abraham Medina Vázquez? Él ya terminó su aspirantazgo, 2 años de aspirantazgo, ya está en el 3er año, así que ya la prueba la pasó, ¿verdad? Y la pasó en momentos muy, muy difíciles, porque es un hombre de trabajo, por supuesto. Y no dudamos, ¿verdad?, que aquí va a ser algo que ustedes van a observar y ver. Esta semana pasada estuve en la iglesia Monumento, el sábado pasado, en un aniversario interesante. Estaban celebrando un gran aniversario de iglesia organizada, el 65 aniversario. Y hoy esta tarde voy a estar en otra fiesta, pero va a ser la división del distrito de Naucalpan. Así que el distrito de Naucalpan ya no solamente va a ser el distrito de Naucalpan, no sé qué nombre le vamos a poner el siguiente, los hermanos lo van a decir. Están diciendo que el distrito de Naucalpan de Juárez o algo así, ¿verdad? No sé qué le van a poner. Pero esta tarde a las 4, donde está el hermano José Antonio González, de primer anciano en Chamapa, ahí va a ser la ceremonia de inauguración del nuevo distrito. Y yo creo, hermanos, que Dios nos ha bendecido, y quisiera agradecerles por su fidelidad, porque la fidelidad de ustedes y de muchos hermanos han hecho posible que la iglesia siga creciendo. La iglesia sigue adelante. Y yo cuando veo a algunos de ustedes, el hermano que está aquí enfrente, el hermano Gómez, Felipe Gómez, cada que lo veo es una inspiración para mí y me recuerda que debo hacer bien las cosas. Cuando veo a Flavio, también, ¿verdad?, y su familia, cuando los veo, y yo digo, tengo que hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque hay una gran confianza y no queremos defraudarles, hermanos. Tratamos de hacer lo mejor para honra y gloria al Señor. Pero también esta semana, saben que estuve visitando a los hermanos. 2 días dediqué. Y desde la mañana hasta la tarde, hasta la hora del culto, estuvimos visitando. Este miércoles visitaré junto con los pastores, ellos por su lado y yo por mi lado, para que abarquemos lo más posible. Pero la otra semana
dedicaremos otros 2 días para estar con ustedes, con el objetivo de animarles, porque tenemos el plan maravilloso de abril del 2013. Aquí, como se anunció, estará el pastor Sergio Balboa dando la campaña de evangelismo para toda la zona centro, del 13 al 20 de abril. Y todo mundo, yo estoy visitando a los hermanos de Monumento y le digo: hermanos, ustedes tienen un vecino, un hermano que se ha salido de la iglesia. Y saben ustedes que fuimos a visitar como a 7 personas que se fueron hace 15 años. Y los fui a visitar y los reanimamos, y de ahí salieron más intereses. Visitamos 7 exadventistas y 9 intereses nuevecitos. Y saben ustedes que están estudiando con los pentecosteses, y les dije: ¿ya ustedes saben del sello de Dios? No. ¿De la marca de la bestia? Sí, ya nos están diciendo quién es la bestia. Le digo: bueno, pero la contraparte es el sello de Dios, es lo más bonito. Bueno, pastor, ¿usted puede venir el lunes? Le digo: sí, a las 10 de la mañana puedo, así que tengo compromiso para dar un estudio acá cerca de Ceiba. Imaginen ustedes, 9 nuevas personas, eso solamente en un rato, hermanos. Y yo le dije a los hermanos, fuimos a ver la familia Olmos, no encontramos, pero la hija me dijo: pastor, hace 15 años que no voy a la iglesia. Hace 15 años. Y fuimos a Azcapotzalco, fuimos con otra familia, hace 20 años que no van a la iglesia. ¿Saben ustedes que tienen familias, primos, abuelitos, muchas personas que no vienen a la iglesia hace años, hermanos? Y tenemos que ir a visitarlos. Y tenemos que decirles, ¿verdad?, que también inviten a otra gente, porque abril 2013 va a haber una gran campaña de evangelismo. Iniciamos en Ecatepec, hermanos. Toda una semana el pastor Andrés Portes estará en Ecatepec para toda la zona noreste. Ahí va a ser una gran campaña del 6 al 13 de abril. 3ABN se comunicó con un servidor y me dijo: pastor, solamente pónganos pantallas y alquile el local, el auditorio, y nosotros sacamos la señal vía satélite. Le digo: pero eso cuesta mucho. Pastor, no se preocupe de eso, nosotros cubrimos eso. Oigan, me sentí pero sí muy bien. Así que desde el 6 en adelante estamos en campaña de evangelismo 2013, hermanos. El pastor Andrés Porte estará en la zona noreste, luego en la zona centro del 13 al 20, luego del 20 al 27 en la zona sur estará el pastor Melchor Ferreira. El pastor Melchor Ferreira es el evangelista, editor de ministerios personales de la Visión Interamericana, ustedes ya lo conocen, y ellos, a los hermanos del sur le escogieron él porque es tremendo evangelista. Pero a mitad de semana, del 24 al 27, el pastor Bullón estará en Tlalnepantla. Aquí nos queda cerquita para ir, los del norte para ir también, los del noreste, y si quieren los del sur también pueden llegar, aunque ellos tendrán su campaña. Previa a estas campañas, hermanos, va a haber campañas en todas las iglesias. Van a estar con nosotros 21 pastores cubanos celebrando campañas en todas las iglesias. Pastor, pero eso va a salir carísimo. Sí. Pues ¿saben cuál es la cuestión más cara? El tiempo. Porque los pastores de Cuba vienen gratuitamente, ellos van a pagar sus pasajes para venir. Imagínense ustedes, los más pobres ayudando a los ricos de México. ¿Qué les parece? ¿En serio? Porque ellos van a pagar su pasaje y cuesta aproximadamente $450 y ellos ganan $27 al mes. Así que los pobres ayudando a los ricos, miren. ¿No les entusiasma esto, hermanos? ¿No les dice algo? Luego vienen también los estudiantes de la Universidad de Lindavista, vienen por un mes. Los pastores de Cuba vienen un mes. Y los de la Universidad de Lindavista vienen un mes y 8 días. Todo para preparar la gran campaña del pastor Balboa, del pastor Andrés Portes, del pastor Alejandro Bullón y Melchor Ferreira. Hermanos, todo el mes no se va a hablar. Si usted no quiere asistir aquí, bueno, puede ir a otro lado,
Pero al fin y al cabo, ¿verdad? Si no quiere llevar a sus visitas con el pastor Bollón, bueno, aquí hay un lugar. Que si le queda lejos Ecatepec y vive por allá, bueno, pues allá va a haber una campaña grande. Y si vive por el sur, también por el sur. Bueno, los que viven en el oriente, eso sí va a estar difícil, ¿verdad? Pero yo creo que van a llegar aquí, yo estoy seguro. Estamos orando por ello, hermanos. Y el lunes tenemos, el martes a las 5 de la tarde tenemos una reunión con los coordinadores de las campañas. Esto va a estar sumamente importante, amados hermanos. Muy bien, pero yo no vine a hablarles de esto, vine a hablarles de algo que me ha fascinado porque veo cómo el Señor, hermanos, dirige la iglesia. Yo no sé si ustedes estén felices, yo no sé si ustedes estén orientados en el rumbo correcto. Hace años aprendí esto. Estamos visitando a una familia por observatorio. Y entonces me aprendí esta frase que lo repito y lo repito constantemente. Había un hermano que estaba dudando de la inspiración divina. En ese entonces, director de jóvenes de la Visión Interamericana, lo había invitado en Tacubaya para dar una semana de oración al pastor Bernardo Rodríguez. Y el hermano empezó a cuestionar mucho a la iglesia. Y dijo, le preguntó, pastor Rodríguez, sáqueme de una duda, ¿qué dice usted? Y el pastor Rodríguez solamente dijo 2 frases. Todavía creo en la inspiración. Número 2, en esto creemos. Y cuando estaba de evangelista en Guadalajara, presenté el asunto del diezmo y también me cuestionaban por qué se diezmaba tanto y por qué la iglesia pedía mucho dinero. Le digo, no, en realidad la iglesia no pide dinero, sino sencillamente promueve para que el individuo dé en gratitud a Dios. Le hablé la doctrina del diezmo y le dije, en esto creemos. En esto creemos, hermanos. ¿Tú crees en la palabra de Dios? En esto creemos. ¿Tú crees en los 10 mandamientos? En esto creemos. Cuando abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, la verdad de los 3 ángeles nos presenta que un ángel vio, San Juan el Revelador, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y amados hermanos, desde allí ustedes empiezan a notar que la diferencia de todas las denominaciones es la verdad del santuario. Porque las demás denominaciones creen en la segunda venida. No hay diferencia. En la Biblia tampoco. En la Trinidad tampoco. Pero saben ustedes, hermanos, cuando empezamos a hablar acerca de Eclesiastés 12, versículo 13, que Dios va a venir a hacer juicio de toda obra oculta, sea buena o sea mala, ahí empezamos a hablar del juicio. Pero las demás denominaciones no hablan de esto porque no creen en esto. Pero la iglesia adventista, ¿en esto qué? Creemos. Y luego, después de que presenta, ¿verdad?, la verdad acerca del juicio en sus 3 fases, el juicio investigador, el juicio retributivo y el juicio ejecutivo, nos presenta, mis amados hermanos, una verdad insondable que vamos a estar muy pronto en el reino de los cielos. Y en esto creemos. Yo les digo a los jóvenes, en esto creemos, muchachos, amén, amén, dicen ellos, porque en esto creemos, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre las demás denominaciones con nosotros? Hay muchas diferencias, pero una de las grandes diferencias es precisamente cuando
Después de 1844, cuando nuestros pioneros tuvieron la desilusión de que el Señor no vino de acuerdo al cómputo de Guillermo Miller, se fraccionó ese grupo y se hicieron varios. Dentro de eso, uno de ellos, Elena White, incursionó. Llamados hermanos, hubo un hombre llamado William Foyd que recibió 4 visiones, pero no las predicó como debería ser, sino solamente a uno u otra persona que por ahí se encontraba. A lo que Hassenfoss se le dieron 4 visiones y a ninguno le dio la predicación, a ninguno le exhortó, a ninguno le dijo: he tenido una visión. Pero amados hermanos, después de ello, Dios llamó a una dama, a Elena Gold Harmon, para que fuera su profetisa. Dios llamó al mensajero, o en este caso a la mensajera, para llamar la atención hacia el mensaje bíblico, para corregir los desvíos de la verdad bíblica. La verdad del santuario estaba apareciendo y se estaba incursionando acerca de la verdad del juicio investigador. Y entonces la hermana White tuvo una visión del santuario y empezó a fortalecer a ese grupo para creer en los 10 mandamientos, en la verdad del sábado y la verdad del juicio. Miren ustedes, en esto creemos, hermanos. Ustedes saben que ella, cuando empezó a recibir los mensajes de Dios directamente, tuvo varios fenómenos físicos en su persona. Lo que aquí se presenta de que ella estaba inconsciente de lo que ocurría alrededor. No respiraba, músculos y coyunturas rígidos, movimientos sueltos y graciosos, oscuridad temporaria al salir de la visión, como si estuviera como Pablo, quedaba momentáneamente ciego, pero luego veía la luz esplendorosa. Los fenómenos físicos acompañaban a las visiones para captar la atención y mantener el tiempo suficiente para que la gente oyera el mensaje del profeta. Y la última visión pública del campestre en Oregon en 1884 fue la maravillosa visión que Dios le dio a su iglesia para que se confirmara lo que nosotros decimos. En esto creemos la verdad de los profetas. Por eso dice Pedro: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Porque la profecía no fue dada a los profetas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Queridos amados, en este día en la cual celebramos el día de profecía, en muchas iglesias se está predicando cómo es que el don profético en la iglesia adventista cobra fuerza. Pero ¿saben una cosa? Que la mayoría de la iglesia, escuche bien, la mayoría de la iglesia no lee los escritos de la hermana White. La mayoría. Hay un 47% que sí lo lee. Bueno, pero ¿para qué fue declarada la visión a Elena White? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin? Hermanos, yo creo que enfatizamos grandes cosas. Lo que le ocurrieron, ¿verdad?, a los pioneros de antes, a los profetas del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento. Pero también para este tiempo se da para que nosotros tengamos bien orientada nuestra vocación. Tenemos la palabra profética más segura.
Este es el camino, andad por él, no torcéis ni a la mano derecha ni a la mano izquierda. Y por eso como iglesia, mis hermanos, somos privilegiados. Y yo quisiera decirles, ¿verdad?, que si la Biblia no se lee, difícilmente los escritos del hermano White también se leen. Difícilmente. Porque si la palabra de Dios no se lee, menos la luz menor. Por eso en este día yo quisiera decirles, amados hermanos, que la iglesia adventista del séptimo día tiene el don profético y en eso creemos, y es la que nos va a ayudar a llevarnos a la luz mayor para que el pueblo entienda que vivimos tiempos solemnes. Ya vivimos tiempos extras, diríamos, porque la corrupción, la inmoralidad está en su apogeo. Hay muchas promesas, por supuesto, ¿verdad?, de Peña Nieto. Él sí cumple, ¿verdad? No sé si cumplirá el sexenio, pero lo que yo le digo a los hermanos, violencia está profetizada. Pero una de las profecías que dice el Señor Jesús, que los que esperan al Señor, y eso lo presenta, ¿verdad?, a sus siervos que empezaron a pelearse, nos dice que no solamente hay violencia afuera, también hay guerras internas en la iglesia, porque los siervos empiezan a emborracharse y a pelear. Y cuando empiezan a pelear, empiezan a dudar. Hermanos, mas entre vosotros no debe ser así. Nosotros tenemos la palabra profética. Y como tenemos la palabra profética, hacemos bien en estudiarla y profundizar en ella para que nosotros cambiemos el modo de actuar. Pero también Dios dio a la hermana White visiones para confirmar la confianza. A menudo las visiones públicas cambiaban a escépticos a creyentes. Y ahí tienen algunos, ¿verdad?, por supuesto, que se convirtieron. Estos escépticos de Nueva York, allá en Maine, y en una visión donde no creían que la hermana White era inspirada. Duró 4 horas esa visión. Y ustedes saben que sostuvo con sus manos una Biblia que pesaba varios kilos, sosteniéndola así por 4 horas. Tremendo. Y cuando terminó la visión, algunos escépticos dijeron, verdaderamente es la sierva del Señor, verdaderamente. Y de ahí en adelante empezaron a creer. Ahora veamos un poquito con respecto a la experiencia de este hombre escéptico. El señor Smith predicaba que Jesús volvería en 1854. Por supuesto, fue desfraternizado. Y entonces, como estaba dudando de la inspiración y no creía en la hermana White, entonces la hermana White en un baúl le dejó un mensaje: que se arrepintiera porque estaba equivocado y que no había más fechas para cumplirse más que la de 1844. A lo que él no creyó. Pero en un momento determinado, cuando hubo un problema, este hombre después regresa a ese baúl y encuentra lo que la hermana White le había dicho. Y entonces lamentó no haber leído antes esto. La hermana White, hermanos, no siempre escribía toda la visión inmediatamente. Hacía algo así, un bosquejo. Y cuando estaba en una mañana fresca y había orado intensamente al Señor, entonces escribía
lo que ella había recibido. Y entonces tenemos muchas páginas, miles de páginas de varios libros. A mí me encanta leer mucho primeros escritos. A algunos de ustedes les encanta leer patriarcas y profetas. La mayoría le encanta leer el conflicto de los siglos. Y saben ustedes que el año pasado, o más bien este año, el año pasado se propuso que se distribuyeran miles de páginas del conflicto de los siglos. A mí me tocó pues dar muchos conflictos de los siglos. Me tocó dar 40 conflictos. No sé ustedes cuántos regalaron, pero lo que a mí me fascinaba, hermanos, era el capítulo de los valdenses. Y cuando fuimos a un restaurante vegetariano, a los que estaban sirviendo, a todos les distribuí el conflicto de los siglos. Y cada que llego le digo, ya cuántos capítulos, híjole, jefe, dice, apenas yo voy el segundo, y tú, yo voy en el sexto, y tú, no hombre, yo ya voy, así, ya leí lo de la bestia, pastores. Y yo no sé eso, mis hermanos, de dar conflictos, porque la gente debe enterarse de todo ello. Pero miren, a menudo es crucial el momento cuando son entregadas las visiones. A menudo llega una carta de Elena White el día exacto de una reunión. Por eso enfatizo la frase, en esto creemos. Se estaba construyendo un gran edificio en Michigan, a lo que les faltaba dinero. Y entonces, cuando se sentían en necesidad los hermanos, la hermana White mandaba una carta y en el momento de desánimo se abría para alentar al pueblo a proseguir. Y yo recuerdo una de las cartas que mandó a Australia, porque el hospital en Australia se estaba deteniendo y necesitaban dinero. Y la hermana White iba a mandar recursos, la asociación general iba a mandar recursos, pero allá uno de los pioneros fue a visitar a uno de los dirigentes de la nación y le pidió recursos. Lamentablemente no consiguió el objetivo. La obra estaba detenida y los líderes desanimados. Pero en ese momento llegó la carta de la hermana White en el momento preciso. No sé si te ha pasado a ti. Cuando tú estás en necesidad o en algún problema, en alguna enfermedad, tú abres la Biblia y le pides a Dios que te dirija y que te consuele o que te ayude. Y cuando tú abres la palabra de Dios encuentras un mensaje. Si llevas el año bíblico, entonces tú oras y le dices, Señor, ¿qué me tienes que decir hoy? Y en tu año bíblico de tus 3, 4 capítulos que lees, encuentras el mensaje que tú necesitas. Así es la inspiración de Dios, hermanos. Dios habla en el momento oportuno. A veces tienen que cambiar de opinión. Y la hermana White cambió de opinión algunas veces. ¿No es cierto esto lo que ocurrió con Natán cuando le dio un mal consejo a David? Porque era humano. Entonces no son profetas, pastor, dirán algunos. No, hermanos, sino a veces sencillamente, ¿verdad? Como humanos no se detienen en un momento por diversas situaciones o porque Dios quiere enseñarnos algo. Miren, las visiones modifican a veces las opiniones teológicas de Elena White, porque ella tenía un pensamiento, pero llegaba una visión y la centraba. Es como cuando ustedes oran y piden la bendición de Dios, dirección, si su hijo va a estudiar o no va a estudiar medicina, si su hijo se va a casar con ella o no, o con él.
le pides dirección de Dios. Parece que todo indica que va bien, pero cuando tú le pides dirección a Dios, Dios te dice sí o no. Porque Dios se manifiesta también en ti. Porque Dios es así, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura. Miren, Elena de White en la teología de la puerta cerrada, en cuanto al horario de iniciar el sábado, el consumo de la carne de cerdo y otras cosas. Ella pasó situaciones difíciles y a cada momento, ¿verdad?, le injuriaban y dudaban de ella, de que si sus cartas eran dirigidas por Dios o no, o su consejo era oportuno o no era sencillamente la profetisa del Señor. A lo que ella decía, yo no soy la profetisa, pero yo soy la sierva del Señor. Me era muy penoso decirles a los que andaban en error lo que me había mostrado respecto a ellos, pero ella los reprendía. Oh, hermanos, en cuanto a las visiones, había por supuesto condicionales y había visiones, por supuesto, que tenían que cumplirse literalmente y se cumplieron. Y ahí tenemos algunos ejemplos de ellos. Disculpen, hermanos, vamos un poco rápido porque quiero hablarles un poquito de este señor, la experiencia de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? Paul Kempf. ¿Así? Pero dice que en Australia, que era tesorero de la casa publicadora y sustentaba otros cargos a la vez en varias organizaciones secretas. Y cuando yo leí esto, hermanos, dije, ah, caray, las señales, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? De estas asociaciones secretas, pues tienen señales, cómo se saludan, ¿verdad? Y muy interesante, y a lo que la hermana, ¿verdad?, en visión vio que este señor, imagínense ustedes, tesorero de una de nuestras organizaciones, andaba mal, tenía altos puestos en otros trabajos, diríamos. A lo que la sierva del Señor entonces le escribió, le instó. Hoy en día, amados hermanos, la voz de Dios a través de las conciencias se escucha también. Indudablemente, este hombre tuvo que hacer grandes cambios. Pero miren ustedes que soñó que Elena de White tenía un mensaje para él. Le escribió por sus actitudes e hizo gestos también secretos, a lo que este señor, bueno, hermano en ese entonces, entendió bien y cambió de actitud. Bueno, en esto creemos. ¿Cómo se considera la hermana White a sí misma? ¿Una mensajera? Voy a pedirle al pastor que nos lea, por favor. ¿Qué dice ahí? Sí. ¿Cómo se considera a sí misma? Ella escribió, no soy una profetisa, no pretendo ser una dirigente, pretendo ser simplemente una mensajera de Dios. Y esto es todo lo que alguna vez he pretendido. ¿Por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un baldón para la causa de Cristo. Y porque mi trabajo incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Eso era lo que ella decía. Yo nunca he pretendido ser profeta y si otros me llaman así, no lo discuto. ¿Pero por qué no pretendió ser profetisa? Porque en esos días muchos osadamente pretendían ser profetas, sin embargo eran un baldón para la causa de Cristo. Porque ella decía, porque mi trabajo incluye mucho más de lo que significa ¿qué? Ser profeta. Porque en ese tiempo se consideraban de dar las profecías y por eso, acuérdense ustedes que en 1854 alguien dijo que iba a venir el Señor y pues le falló. Así como hoy, ¿verdad?, que iba a venir el Señor en tal día y no llegó, sencillamente, ¿verdad?, se hizo rico porque muchos le creyeron, porque todo mundo, ¿verdad?, piensa
que ser profeta es profetizar la segunda venida del Señor, o profetizar que algo va a ocurrir. Pero esa no es la totalidad de ser un profeta, hermanos. Porque ser profeta incluye otras cosas más. Nunca pretendió tener infalibilidad, pero sí corregir errores sutiles, especificar lo que es la verdad. Su participación en la formación de la doctrina adventista fue percibida como normativa. Y después del estudio de la Biblia, las visiones entonces definieron la verdad de muchas doctrinas. La verdad del sábado, la verdad del juicio, la verdad de la Trinidad, la verdad, mis amados hermanos, del santuario, que es una de las columnas que nosotros tenemos, ¿verdad? Como iglesia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Sencillamente, para Dios, preparar a un pueblo para el regreso de Jesús por medio de los testimonios. Pero Satanás, su objetivo era debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Por eso, amados hermanos, la estrategia de Satanás, dice allí, es muy sutil. ¿Cómo? Y esto nos pasa también a nosotros. En ese tiempo, ellos aceptaban solamente partes, por supuesto, ¿verdad?, de lo que estaban de acuerdo, y rechazaban las partes con las cuales no concordaban. Y esto nos pasa también a nosotros. No sé si ustedes se han dado cuenta. Hay algunos que enfatizan solamente los eventos de los últimos días, nada más. Hay otros que solamente su caballito de batalla es sobre el régimen alimenticio y nada más. Hay otros que solamente el conflicto de los siglos, no hay más otro libro. Pero si tenemos, hermanos, una infinidad de libros, por eso es que la iglesia, en algunos casos, hermanos, no toma una posición, pero por allí surge, no, es que el hermano Guay dice esto y solamente esto, y por acá sale otro grupo, y por allá. Entonces, me preguntan, nos pregunta alguien, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de la iglesia? No ha tomado una posición. ¿Por qué? Porque en consenso, en la sesión general, va a llegar un momento. Yo les digo una cosa, la ordenación de la mujer, en algunos lugares, en la ordenación de la mujer, dicen que ya, y tuvieron una junta emergente hace unos días, porque era presión de algunos. A lo que el presidente Tel Wilson dijo, vamos a estudiarlo todavía en el Congreso de la Nación General en el 2015. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la sierva del Señor que cuando se reúne la iglesia mundial en consenso y sacan una cosa, es voz de Dios. Así como cuando se reúne la junta directiva, ¿verdad?, de la iglesia central, aunque uno esté en contra o dos estén en contra, si la mayoría dice que se vota, ¿verdad?, por lo que la mayoría indica, eso es voz de Dios. Ustedes tuvieron aquí una situación, ¿verdad?, de la iglesia de, ¿cómo se llama?, Centro Histórico, y la mayoría votó que se fuera para allá a la iglesia. Bueno, aunque el presidente no estuviera de acuerdo, yo tendría que respetar su ideología, y que se fueran el dinero también, y yo no estaba de acuerdo, pero la mayoría votó. ¿Y qué es? Porque yo no estoy de acuerdo, el presidente dijo que no se iba a hacer. No, hermanos, lo que la iglesia diga en consenso, por votación, es voz de Dios. Nosotros tenemos mucho que aprender, hermanos, pero sobre todas las cosas, que la iglesia es una, y que aunque uno por allí tenga una opinión y otro por acá, si la mayoría concuerda en unidad, que es lo mejor, nosotros tenemos que unirnos a lo que dice la iglesia. Esa es voz de Dios, la unidad de la iglesia. Por eso yo les decía, en esto creemos. ¿Por qué? Porque rechazar los estudios de Elena White no es insultarla, es insultar ¿qué?
al Espíritu de Dios. Estamos terminando, hermanos. Hay dos, vamos a decir, paredes gemelas para el público en general y para los adventistas. Para nosotros, ella es una consejera maestra, sus escritos deben ser aceptados como la verdad de Dios. Para el pueblo en general, un evangelio de apelo y advertencia, sus escritos no deberían ser usados como autoridad doctrinal, porque no los convenceremos, hermanos. ¿Por qué? Porque va a decir, muéstrame con la palabra de Dios, porque no tiene el contexto que nosotros tenemos. Un adventista tiene un contexto de la Biblia y el Espíritu de profecía, pero un católico, hermanos, usted dígale que la doctrina del hermano Juan nada más, no lo va a aceptar, porque no conoce la luz mayor. ¿Me entienden? Todo es en su contexto. Hay oportunidades cuando debería declararse cosas comunes y pensamientos comunes deben ocupar la mente. Deben escribirse esas cartas comunes y se debe dar información. ¿Qué ha pasado de un obrero a otro? Tales palabras, tal información no son dadas bajo la inspiración especial del Espíritu de Dios. Se hacen preguntas a veces que no tienen nada que ver con temas religiosos. Y esas preguntas deben ser contestadas. Por supuesto, ¿verdad? Todos tenemos discernimientos. Tenemos libre albedrío, tenemos nuestras opiniones y sin embargo, ¿verdad? Nosotros que tenemos que tomar decisiones, también así ella. Pero vamos adelante, porque el tiempo ya se fue, hermanos. Miren, ocasionalmente ella usaba material que habían leído. La acusación es esta, ¿verdad? De que ella es una plagiaria, Elena de White, pero no. Los eruditos, al reunirse, ¿verdad? Los que manejaban la literatura, los que manejaban la arqueología, la historia, se reunieron. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo es posible que una dama, solamente con 3 años de estudio, haya escrito más que 1000 doctores en literatura? Oigan, amados hermanos, alguien que no estudió, pero solamente recibía de allá, de lo alto, lo que Dios quería que su pueblo entendiera. Oh, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Y voy a pedirle al pastor Abraham, ahora, el pastor asociado, que nos lea Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Y yo no sé si ustedes pueden leerlo en su Biblia, hermanos. Vamos a nuestras Biblias. Segunda de Crónicas 20. Y leemos del versículo 20 al 21. ¿Les parece, hermanos, si nos colocamos de pie para hacerlo de manera antifonal como la primera vez? El segundo libro de las Crónicas, capítulo número 20, versículo 20 al 22. De igual manera, su servidor comienza e intercalamos nuestras voces. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Todos juntos el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
Podemos tomar asiento, gracias. Amados, meditad en estas palabras. Cuando el ejército de Dios había triunfado o iba a la guerra, ustedes sí saben que Josafat iba a la guerra, el ejército, pero antes iba el arca del pacto, los sacerdotes con el arca del pacto. Luego veían los cantores e iban cantando. Imagínense ustedes el ejército, cuando salían, demos gracias a Dios porque su amor es para siempre. Nosotros, hermanos, estamos en guerra. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas de este siglo. Y una de las guerras, ¿verdad?, que tenemos ahorita es una guerra interna también. Porque los siervos de Dios, mientras esperan a su Señor, se están peleando. Porque no están de acuerdo el uno con el otro. En casa no se escucha tanto amor como antes. El fervor en la casa de Dios está disminuyendo. Porque nos estamos señalando el uno con el otro. Los siervos de Dios estamos peleándonos. ¿Ustedes creen que así va a venir el Señor? No. Por eso dice el Señor: creed en sus profetas y ¿qué? Y seréis prosperados. Seréis prosperados. Y cuando el pueblo de Dios de la iglesia central sale a la guerra, no hace otra cosa más que cantar y decir: gloria al Señor, porque su amor es para siempre. En esto creemos, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura. No dudemos en ella. Los espíritus de la hermana Huay, aunque son discutidos, nos ayudan a mantener la armonía mundial de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Gracias a Dios, la iglesia va creciendo. Gracias a Dios, la iglesia va adelante en la Asociación Azteca. Y si no fuera por ustedes, hermanos, la iglesia se estuviera estancando. Pero que muchos de ustedes son leales, se unen, son fieles. Nuestra iglesia sigue creciendo. Y si hay alguien que está agradecido con Dios, es un servidor. Alabado sea su bendito nombre. En esto creemos, amados hermanos. No dudemos de las profecías, no dudemos de la inspiración. Todavía creamos en sus profetas y el pueblo de Dios será prosperado. Prosigamos, mis hermanos. La dirigencia está en manos humanas y sin embargo permea el poder del Espíritu Santo. Y esta iglesia tiene dirigentes con sus debilidades, pero están llenos del Espíritu de Dios para sacar adelante los planes del cielo para honra y gloria de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Sigamos adelante. Nuestra fe no debe vacilar. Tengamos sobre todas las cosas que el don profético es particular de Dios para el pueblo remanente de los últimos días de la historia de este mundo. Que Dios les bendiga.